Eloheim, Umieteya. Bienvenidos, bienvenidas, welcome, welcome. And today with season, we're going to jump one, we're going to go to season 4. Y el día de hoy con la temporada 4, season 4 of Umeteya, co-creating a new consciousness grid in Gaia. La temporada 4, co-creando una nueva rejilla de conciencia alrededor de Gaia. And I say hello to Robert. Hi. Y digo, hola, Robert. You see a little bit more pixely today. Now you're, probably because you're moving. Digo que lo veo un poco más pixeleado. Or maybe are my eyes? Maybe I'm just one giant pixel. A lo mejor es solo un gran pixel. We have here again Laurence from France, Maria, Bonjour, varias Laurence. Marías. We have varias Marías. Hola. Susa, Laura, Marta, Shelley. Yes, hello everybody. Hola, hola a todos. And today, as I was saying, and I'm just going to write here because I put 3. No, today is about, you see? No, we have to put this is number 4. Today is the one with the planetary events, consciousness events. El día de hoy vamos a empezar a tocar un poquito sobre temporada 4, la de los eventos planetarios. And these events, what is happening here is, okay, season 1 is in a Gaia, and what we have is the consciousness disk. Season 2, we have around Inner Gaia, like in between Inner Gaia, a little bit more in the surface, season 2 with the plasma consciousness fields. And then season 4 is about downloading different blueprints and different cosmic devices that it's helping to bring everything together and to anchor very much and more profound season 3. That's why we're doing season 4. And now I have to translate. Ahora voy a traducir. Y la temporada 2, ¿qué son estos eventos planetarios? A ver, vamos a hacer un resumen. La temporada 1 con los discos de conciencia están en Gaia interna, en Agartha. La temporada 2 con los campos de conciencia plasma están en la superficie de Gaia interna, como casi en comunicación, ¿no? Entre Gaia interna y la superficie. Tenemos los campos plasma. Ahora, en esta temporada 4, lo que son diferentes descargas de planos maestros y de instrumentos cósmicos divinos que nos van a ayudar a fortalecer la red y al mismo tiempo a profundizar el anclaje de conciencias que no habían estado antes en el planeta en la temporada 3. Por eso hicimos primero temporada 4. So that is why. It's because season 4 is supporting a lot season 3. Porque la temporada 4 está apoyando muchísimo a
la temporada 3. Yes. Wow. Interesting what you're saying about the downloads. Sí, que interesante lo que digo de las descargas. Because we talked last week about patterns in the music. En la temporada 2, so in the season 2, en la temporada 2 hablamos sobre estos patrones, de repeticiones musicales, esquemas musicales. And how these musical patterns that I create are sort of codes or keys to open us up to this downloadable information. Y cómo estas repeticiones de esquemas musicales son como una llave que nos ayudan a abrir una llave que nos ayuda a abrir a portales multidimensionales. It can open you up to receiving specific information. Y te puede ayudar a abrir a recibir determinada información, whether it's from past, present, or future. ya sea del pasado, presente o futuro. It just came into my mind as you were talking about it, the power of these patterns and what someone had asked me or told me quite a few years ago. No, y le recuerda mucho esto que si estoy hablando del poder de estos esquemas musicales. This is the author of the book called The Keys of Enoch, very famous book. Un libro muy famoso que se llama Las llaves de Enoch y le recuerda un comentario que él hacía, el autor. I always thought of it as the sort of the scientific version of the Bible. Sí, bueno, él ve estos libros como la parte científica de la Biblia. The author, J.J. Hurtak. Ese es el nombre del autor. He's an Egyptologist. Es egiptólogo. And a lot of the information in that book has to do with Egypt and Mucho de esa información en el libro tiene que ver con Egipto. And I remember him telling me then that, wow, we should bring Robert to Egypt with us. Because y recuerda mucho cómo él comentaba y le decía a Robert, deberías venir con nosotros, deberíamos de llevar a Robert con nosotros a Egipto. That he would know what notes to play to open the hidden doors or portals in the pyramids. Porque él va a tocar exactamente esa nota musical, lo necesario para abrir esas puertas y portales secretos en las pirámides. And at that time I did not understand totally the significance of what he was saying. En ese momento no entendí completamente realmente la profundidad de lo que estaba comentando. But it's only in the past couple of years, after Lilly and I have been working together, that these various important patterns are coming through. Y sí, es exactamente ahora que ya desde que estamos haciendo esta co-creación en conjunto, él y yo, que está encontrando y entendiendo el poder de estos esquemas musicales. So now I understand this and Así the que ahora, importance of what he said. Ahora ya pueden exactamente ver, ya podemos sentir lo que está diciendo. And for opening those doors in the various buildings in Egypt, it would be a memory of that life there when I was an architect. Y por ejemplo, para recordar esos tonos exactamente, para abrir esas puertas portales en Egipto, sería recordar esa memoria de esa vida de ahí cuando fue arquitecto. But in those days, you had to be, if you were an architect, you had to be a musician. If you were a musician, you had to be an architect. Y en esos días, si eras arquitecto, tenías que ser músico. Si eres músico, es arquitecto. But in these days, I study architecture and you're a musician.
Exactly. Pero en estos tiempos, en esta vida, yo estudié arquitectura y él es músico. For those of you that don't know, Lily has a degree in architecture. Para aquellos que no sepan, yo tengo un diploma en arquitectura. Yeah, very interesting. Yeah, right. You were Yeah. saying it's the first time that I realized it this way. Yeah. Ahorita que lo For estaba me too. contando fuera como, claro. Yeah, so So I don't have to do both in this lifetime. you got me. That's right. And I got you. So en esta Exactly. vida yo no tengo que ser el músico, sino es la combinación. So now, you see, Robert and I, we just understood another layer where we're together. Exactly. Robert y yo acabamos de entender en este preciso momento otra de las capas de por qué estamos co-creando y estamos juntos. Yeah, it's funny, right? Yeah, it is. So And- when are we going back to Egypt? I know. I have it. It's going to come soon. I feel it now. It's the first time. I always wanted, but it's like, when is the time? Dice que cuando vamos a ir otra vez a Egipto, digo que siempre he tenido ya ese deseo, pero es como que siento que se está acercando el momento, ahora sí, se está alineando. But you know what it is that we're going to share today, because I want them to go to an experience, Right. is the co-creation, the musical architectural creation of an interstellar antenna that it's part of season 4 that we did in a place called Ocotitlan in Mexico, and we anchor and we co-create with many of you, and any of you who still wants to join in a quantum time can still be part of it, because the idea was to open up a new interstellar antenna that becomes like a plasma field antenna, allowing this new information to come down. Y lo que hicimos fue crear esta estructura arquitectónica y musical en un lugar que se llama Ocotitlán, México, y es una nueva antena interestelar que fue anclada por varios de ustedes y todos los que se quieran todavía unir, y se creó esta antena para tener un lugar específico para ayudar a descargar toda esta nueva información. Because this is about all season 4, about all these devices, cosmic devices, that's going to help us to download. Porque exactamente de eso se trata la temporada 4, de poder hacer todos, co-crear todas estas herramientas cósmicas que nos van a ayudar a estas descargas. And we want to experience one of the preparations, the beginning of the download of this antenna. Y lo que queremos compartir el día de hoy con ustedes es esta preparación que hicimos, una pequeña activación de anterior, ¿no?, a todo el proceso de descarga, para que todos nos podamos unir a que esta antena se siga anclando y siga emitiendo cada vez más. So when you do this with us, you can become part of it and also keep anchoring it, and so the emissions of the antenna can be stronger and stronger and stronger. I'm wondering if I should say something about that place now or after we have the experience. Yes, after. Dice que si nos cuenta más de ese lugar o después de la experiencia. Yo digo que después, sí. I like it better to have the experience and then you tell us and then we reveal you a little bit more. A mí me gusta ir en ese misterio, abrirnos a la experiencia y después les revelamos un poco
más. And then you can also tell the story about why the music we're going to listen. Y también les puedes decir después la historia Yeah. de la música, which is also a pattern, que también es un Of esquema. course, yes, based on a pattern. So here is Robert the musician, Lily the architect, opening up new doors. And not of the pyramids, we're opening doors of the multiverse. Así que estamos el músico Roberto, la arquitecta Lily, abriendo portales no solo de pirámides, sino de portales multidimensionales. So, do you want to have this experience with us right now? Do you? ¿Quieren tener esa experiencia con nosotros en este momento? You know, it's only if you want it, we share it with you. Solo si ustedes quieren, les compartimos esta experiencia. So, I'm going to start preparing anyways. La voy a estar preparando como quiera. But yes, we already have yeses. Yes, yes, sí, 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 yes, yes. Okay. So that's it. That is a go. Are you ready? Just relax your body, relax all your being. Kiranaya sinaya sanaya Relaja todo tu ser. rumaya shau. Kirena mae. We start inviting the Eloheim. Invitamos a los Elohim. Somos los Elohim We are the Elohim. y seguimos celebrando. And we're still celebrating. Pues es importante que te des cuenta y te celebres It is important that you celebrate que yourself. este momento de evolución no es solo para ti o para el ser humano, sino para todo el universo y multiverso. Realize that this moment of evolution is not just Por for eso you. seguimos repitiendo. It's for Y es solo el humanity. principio de esta celebración. Estamos celebrando. Y para todos ustedes, For all para of ti, you. que en especial sientes co-crear con nosotros esta nueva humanidad. And for you who Este feel the nuevo new paso. humanity. De evolución colectiva, con frecuencias, conciencias, vibraciones que no habían estado antes en el planeta, pues ahora es el momento. Es el momento. Porque tú has dicho que sí, porque todos, de manera colectiva, han dicho que sí a este siguiente paso, que ahora pareciera algo lejos,
Y claro, que te gustaría saber el final. Es tan humano. Pero hoy le hablamos a tu ser cósmico, multidimensional. Y que recorras con nosotros. Y vamos al futuro. Para nosotros es el ahora. Pues el tiempo no es lineal. Y llegamos todos juntos al punto 00. We are arriving to point 00. All together to co-create a new human, a new humanity, but also a new universe, a new multiverse. Celebrate There this are moment. so many cosmic beings arriving to this special moment. Oh, they're coming more and more. Consciousness, you know, beautiful beings you've been in touch with. But today, we're inviting new consciousness, ready to share the wisdom, the vibration with you. Llegan Oh, nuevas they're coming conciencias en more. este momento. And with your allowance, you can feel even more. You decide how much and how many of this consciousness you allow to interact with you. But they are all there, more than ever. And there are so many beings coming from the inner. Y hay tantos, tantos. Tantos seres que vienen del mundo intraterreno. Y tantos seres que nunca han estado en este plano de conciencia que con tu permiso han llegado el día de hoy, listos para compartir toda su sabiduría, frecuencia, vibración. Tú decides cuánto les permites estar contigo el día de hoy. Conciencias intraterrenas, conciencias cósmicas, universales y multiversales, todas se acercan. Cada vez más, cada vez más. Todos nos encontramos en el punto 00 y los Eloheim con nosotros. Co-creando cada uno de nosotros. Llega la conciencia del dragón, abrazando a cada uno de ustedes y envolviendo a todas las conciencias presentes en este momento, uniéndonos, sintiendo la presencia de el uno, sin separación, todos juntos unidos en este bello lugar, preparándonos
preparándonos para bajar la primera parte de esta antena interestelar. Ahora. When we are together in point 00, we call for the Eloheim and the dragons to start the download of this interstellar consciousness antenna for humanity, for a new human, a new universe, a new multiverse. We are celebrating you. We're celebrating your point We are of the evolution. Elohim, and each of you that have been here in the now, either listening right now in your lineal time or later, it will always be in the now. All of you, each of you, cada uno de ustedes, cada persona, cada ser, cada alma que se conecte en el ahora. Han participado en la preparación de la co-creación de esta antena etérica, cósmica, interdimensional, en beneficio de la evolución humana. We are the consciousness. Somos la conciencia del dragón. With the Y te estamos consciousness of the esperando dragon, we are waiting for you. en este bello lugar In this beautiful space, a beautiful co-crear. place, to co-create. The point 00. Y la transmisión termina. The transmission stops now, Y lentamente, very en slowly, tu propio tiempo y espacio, in your own time and space. regresa al aquí y ahora. Come back to the here now. Go to point 00 and experience that beautiful space. Vibrate it. Ve al punto 00 y vibra el lugar. Align yourself to the interstellar consciousness antenna here now. Alíñate con esta antena de conciencia interestelar aquí y ahora. Thanking the Eloheim, the dragons, and celebrating your own evolution, the human evolution and the universe evolution. Celebrando tu propia evolución, la evolución del ser humano y de todo el universo.
Welcome back. Bienvenido, bienvenida de regreso. How was that? ¿Cómo estuvo eso? It was great. Fantástico. Yeah. Had to write a few notes down there. Estuvo anotando unas cositas. And interestingly, a new Eloheim piece of singing music came through. Oh, sé que súper estuvo anotando algo, pero aparte empezó a descargarle nueva información. So this is the beginning of it. Y si se dan cuenta, ese es el principio. So you see, you're being part and co-creating with us the new music. All you are witness of a new song being born right now. Todos están siendo testigos y partícipes co-creativos de esta nueva pieza que empezó a descargarse en este momento. Wow. Should I say a few things here? Whatever, yeah. You know, for someone just walking in and hearing us say, "Oh, we're going to connect to this antenna," it may sound weird for them, but Para algunos que se están conectando apenas con nosotros, podría, no necesariamente, sonarles algo extraño hablando de esta creación, co-creación de esta nueva antena. but after we went to that place and actually felt the energy, Pero We- cuando llegamos a este lugar donde fue la antena anclada y sentir la energía del lugar, we were told the actual ancient truth of that site. se nos comunicó la verdad de ese lugar ancestral, Where there's an intersection of 7 ley lines. donde hay una intersección de 7 líneas leyes. But what they're telling me right now is through the antenna, there are 2 more interconnecting and plus the UMT, yeah. Right. Y lo que me están diciendo en este momento es que sí, originalmente antes de la antena habían 7 intersecciones, pero desde que está en la antena se están uniendo otros 2, más el UMT. And, well, the story about this place is that the local people know about it. But there's a weird thing in that area. Many things go on in that area, but they Muchas don't cosas se saben, los más locales, not all the locals, pero No, varios de yeah. de las personas de ahí lo saben porque hay muchas cosas que suceden. and they don't talk about it to the general public. Y no lo hablan en general. But in ancient times, that was the exact place where they did the ceremony for priest and priestess. The initiation, what they will call Yeah, it that way. yeah, the Era el actual lugar initiation. donde se hacía una iniciación final de sacerdotes y sacerdotisas. And for them, maybe this initiation for some of them was getting the blessings from the gods. Y para algunos esta iniciación era como darles la bendición de los dioses. But what was interesting with all these indigenous groups throughout the world, they have this concept of the connection with the Pleiades and various other star systems, and they sort of treated the contact with them of those
entities being the gods. The creators. The creators, that's what I really mean, Yeah. the creators. No. When you read the books, they call them the gods, but the creators. I need to translate the whole Yes. thing. Y bueno, y en ese entonces, bueno, esas menciones de los dioses, bueno, les llamaban dioses, pero yo digo que es más bien, les llaman creadores, pero porque tenían la sabiduría ancestral de cualquier parte del mundo, tienen esa conexión con los de las Pleiades, de Andrómeda, lo tienen muy integrado en su sistema. And this is such a powerful point that it wasn't just the Mayans or the Aztecs who came there for that. Y es un lugar tan poderoso que no era nada más una iniciación, celebración, graduación para los mayas o los aztecas. It was the indigenous from the southern U.S., all through Mexico, Central America, and South America. Sino venían de todas las culturas indígenas, tanto de América del Norte, América Central, a todo el camino hasta América del Sur. So they understood the importance of this place that we've just been connecting with. Y ellos ya desde entonces sabían esta sacralidad de este lugar donde acabamos de ir a conectar. And what they told me was that connecting here, and with the assistance of the music, which I'll talk about in a minute, we end up connecting with many layers of reality. No, y lo que nos ayuda a hacer al conectar en este lugar, le acaban de decir, es a conectarnos a diferentes capas de realidad. And therefore we're fed multidimensional information. Por lo tanto, como nos abrimos a esa experiencia, nos puede llegar información multidimensional. So. Yeah, and this it has a very deep connection, as you would say there, with the inner earth. So you see, we have all the connection with Agartha, with season 1, season 2, and the antenna is connecting. This is one of the events. We have different events. Some others is the download of Blueprint or the download of Durna. But all of them, there is this connection, direct connection with this antenna that's helping to create the whole grid of consciousness, Umeteya, which is 0.00. And está en... Y tenemos que ver que esta es la antena, ¿no?, que nos está ayudando. Y como decía, también está completamente en ayuda con Gaia interna, con Agartha, con esa estructura, las diferentes temporadas que hemos estado viendo. Y esta temporada 4 es con la antena, diferentes descargas de los planos maestros, la descarga de Durna. Todo ello está contribuyendo a este fortalecimiento de la creación de una nueva rejilla de conciencia, Umeteia, pero todo lo demás, todas las diferentes descargas siempre se están conectando con esta antena interestelar en el punto 00. And it's the interesting part is like the connection of 0.00. It's a connection from up from the universe to inner Gaia, and from inner Gaia through all Gaia, and vice versa. But since the antenna, what it happens is that the connection went from something more galactic, universal, the connection went into a multiversal portal. So what even the ancients were experiencing was a universal galactic connection, and through the antenna now we went further into the multiverse. Therefore, we are bringing new information. Therefore, also more ley lines are adding to this place. Y lo que está sucediendo es que en este lugar, ¿no?, con esta antena,
el lugar ya en sí tenía ese portal, esa conexión de la galaxia, el universo, hacia Gaia interna y de ahí a todo el planeta y luego creando el ciclo y viceversa. Ahora, lo que hace la antena lo que hace es, ok, desde ese lugar ya tenía esa conexión poderosa con la galaxia, el universo. Ahora, con esta antena que acabamos recientemente de co-crear, se abre de el universo, vamos y ya es una antena multiversal. Por lo tanto, podemos traer información de conciencia que no había estado antes en el planeta. Yeah. The super antena. La super antena. At the beginning, the music had the 0.00 pattern, that is 0.00, the antenna place. Y ahí donde en el momento al principio de la música pueden escuchar este esquema musical que fue creado exactamente para este lugar del que estamos hablando, 0.00, y la antena en especial. And it's a repetition of 13 notes. Y es la repetición de 13 notas. Which in music is almost never used. Que en música casi, o sea, casi nunca se usa. So it's moving you into these other dimensions. Por lo tanto, nos mueve a otra dimensión. And just as a review, saying we're talking about 13 consciousness disk, 12 plus 1, 13 consciousness disk, 12 plus 1, 13 plasma fields, and 13 pillars, ¿no? Exactly. Y solo para aclarar Sí. que casualmente en la temporada 1 tenemos 13 discos de conciencia, en la temporada 2 13 campos plasma y en la temporada 3 13 pilares. And then something else came in the music that was added to it was the open fifth. Y luego están los abiertos de 5 musicalmente. Which is the 1 and the 5 on the scale. El 1 y la primera y la quinta nota en la escala. Pa, 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 without the notes in the middle. Con algo en el medio. You don't need to translate that. I thought I wasn't a singer until I met you. Very funny. Okay, but this does something, especially when you have the bass note there, because it creates the Trinity aspect of this whole thing. Y lo que hace es que crea una trinidad de todo. It creates that energy, the spiraling energy in both directions. Crea la espiral en las dos direcciones. And they were reminding me of something when you were talking about, the extra ley lines and that. And I could see the ley lines going this way and then these other two going more this way. Entonces, cuando estaba yo diciendo lo que ya estuvieron apareciendo otras dos, ¿no?, que me estaban dando esta información, él lo que vio es que ya no van nada más así, no van 7 de este lado, sino que estas dos nuevas también ya empiezan a verticalizarse. Where it's actually connecting us to one of the things that the pyramid does. No, conectándonos a más lo que una pirámide hace. Because when you create a pyramid, you also energetically create the reflection of that into Mother Earth. Porque, bueno, pues creas las pirámides, como las pirámides, ¿no?, que van hacia arriba y también van hacia abajo en un reflejo. Creating what they used to say, as above, so below. ¿No? Diciendo así de arriba, hacia abajo. But now that we're moving into the multidimensional verse, ¿No? Y ahora que nos movemos al multiverso, as everywhere is everywhere. en todos lados está en todos lados. Right. Yeah. Well, and this is why, for me, the antenna was creating
another point of energy that come in the plasma. So with the antenna, like if we see the energetics of electromagnetic energetics of Gaia, exactly in the two poles is where plasma come in and create these beautiful northern lights. So the funny part is exactly, and allows then more information to come in and to create a cycle. And the antenna creates a little bit, exactly, thank you, Robert is drawing it, and the antenna is doing exactly a little bit the same. So the noises that we hear, or the sound that we hear when we hear northern lights is very similar of the patterns that Robert create, and that was like very amazing. Yeah. Hay que ver que en el electromagnético, can you show your picture again? Sure. En la Tierra Just tiene este campo electromagnético y crea un flujo y en el polo norte, en el polo sur, y ahí exactamente es donde son unas entradas que puede entrar conciencia plasma que nos crea las auroras boreales. Ahora, la antena crea exactamente una estructura, nuevamente un portal, de tal manera que pueda entrar también otro tipo de conciencia y también permite crear como una aurora boreal auditiva. Por lo tanto, la música, el esquema musical que Robert crea es como muy similar al que se escucha cuando aparecen las auroras boreales. It's very, very beautiful. Muy, muy lindo. And remember that the plasma fields were creating that kind of energy too. Y recordándoles que la energía de la temporada 2 de los campos de conciencia crean esa misma energía. Yeah. The actual, what we heard there when we were listening to the Activation? the activation before, the sound was not very good, but I know the sound is better. There's something going on with the internet right now. I noticed that this morning when I was doing a Zoom meeting. I think it's also when we recorded this. That's one of the things. Okay. But if Yeah. if you go again, look around. If you want to go to a deeper experience, come to the deeper experience. And believe me, it's been very beautiful because the cosmic team Eloheim Manea is telling the story of the seasons, calling them the legends of Umeteia. So they are transporting us to the whole, and it's free. It's just we go deeper, and then Robert, it's going to bring that, and you're going to have It has a better sound experience. It has to a whole movie score behind it that Yeah. I'm channeling. Yeah. Entonces, Robert estaba diciendo que no se escuchó así como con muy nitidez, y tiene que ver porque cuando lo grabamos en vivo, que todavía no teníamos un internet como el de ahora, pero por eso te invitamos a que nos acompañes. Debe haber por ahí un link a las experiencias más profundas. Lo que está sucediendo es hermoso. El equipo cósmico, el Manea, nos está contando la historia de lo que están llamando las leyendas de Umeteia. Son reuniones gratuitas, pero nos permiten ir más profundo, y ahí entonces vas a escuchar con nitidez este sonido que de este patrón musical que Robert ha creado, y lo vas a disfrutar enormemente. Aparte que vamos todavía una experiencia mucho más profunda, así que te invitamos. And I must tell them that we do have an actual piece of music that is called .00. Y tenemos esa música en .00. So if you come, whenever you feel the resonance to go deeper experiences to these free meetings, we're going to put it there for you to download. Así que si vienes a si en algún momento, ahora o después, sientes el llamado de ir a estas reuniones gratuitas más profundas, ahí
vamos a ponerla para descargar. What I do every day and in every single activation that I'm doing today, I go and connect with that antenna. And I know through that connection, it's vibrating. It's the frequency goes wider through Mother Earth with that intention. So it's an activation and it goes. I connect every time I'm having a meal. When I'm blessing the meal, I connect with the antenna so this nourishing I'm receiving can go to the whole planet. So it is something also very useful for your daily life. Yo lo que hago es que en el punto, lo que hago es que me conecto todos los días. Cada vez que hago activaciones, me conecto con esta antena y hace que cualquier activación, tanto colectiva como personal, se amplifique. Y, por ejemplo, cada vez que voy a tomar un alimento, me conecto con la antena para agradecer, pero al mismo tiempo para permitir que esa nutrición que estoy recibiendo en ese momento puede llegar a todo el planeta, a compartirla en todo el planeta. Por lo tanto, alinearte ahí te ayuda a tu día a día, ¿no? La puedes integrar en tu día a día, remembering that it's an antenna that it goes beyond this universe, the galaxy, the universe. It's a multiversal antenna. Recordando que es una antena que no solo va es galáctica universal, sino que va a traernos información del multiverso. And Robert, it's already singing. Well, whistling. Robert, Robert There's ya music está going through all the time. ya está chiflando. So, this is what's going to happen. He's probably already preparing what's happening in our deeper reunion. Well, Se me hace que ya está preparando lo que va a suceder en nuestra reunión más profunda. You know, people ask me, does music come through often? And for me, it's always coming through. And it's like, how do I turn it off sometimes? Why should you? Yeah. Dice que bueno, que siempre le está llegando música todo el tiempo, ¿no? Dice, y a veces es, ¿cómo la apago? Le dije, pues, ¿para qué la apagas? The challenge is I can be walking down the street and I look at someone and say, oh, there's their music, and it's going through my head. Puede ir caminando por la calle y yo escucho la música de alguien, ya está. But- So how, I'm going to answer a question here. Sure. How do we align ourselves with the antenna, and can we hear these activations everywhere, anytime? ¿Cómo nos alineamos con la antena? Podemos escuchar esta activación todos los días. Sí. Está la activación, hay otras, puedes ir a buscarlas ahí en YouTube, están ahí, están gratuitas, están ahí. Si quieres venir, hay todavía más información, se puede profundizar, pero esta ya te va a ayudar y empieza con tu intención. Sabiendo que existe, es, a ver, me quiero alinear y la empiezas a sentir, pero sí, esta activación, esta música de la que estamos hablando, te ayuda a esa alineación y claro que cuando hay una repetición, ¿no? Como todos los días que la vas escuchando, cada vez esa conexión se va a fortalecer. Yes, you have it. There are different activations that you could look for the antenna. They are there in the YouTube channel, also for free. You can also come to these more profound meetings where we're going to have the connection, you're going to have the music to download, and you weren't going to be able to listen all the time. And then the more, as you said, the more if you listen every day, the more you repeatedly hear it, the more it is integrated in you, and then the easier will be to feel this. And as she's saying, then the feeling is that you're going to become, all your body will be more receptive
receptive to multidimensional information. Y lo que va a suceder es que todo tu ser se va a volver más receptivo a la multidimensionalidad, a esa información. And if they come and end up downloading the .00 music, this music I created it so that it could be a loop. So you just put it on, if you're using your iPhone, or whatever, iTunes, make it as a loop so it keeps replaying it. And the beginning is like the end, so it... It's a beautiful loop. Sí, y dice que sí, cuando entren a esta reunión más profunda y puedan descargarse la música, la manera que fue creada es para crear un bucle. Entonces lo puedes escuchar de principio a fin y completamente. That's a lot of these new patterns from the antenna, some that are from the other blueprints, the ones from season 2 of the plasma fields. I use them all in a loop and very in repetition because it really helps you. Also, actually, the ones from season 1. It helps it to anchor the information. It helps that information reach your DNA. It helps it to send other information to your innate. Absolutely. It's Todos, almost... Yeah, todos estos, si llegas, como dices, lo puedes descargar, pero yo utilizo varios de la temporada 4, que son esquemas musicales, los pongo en bucle, en repetición, muchas veces uno individual, muchas veces pongo varios y los voy repitiendo. También lo hago con la temporada 2 con los de plasma y con la temporada 1 con los discos. Y lo que va sucediendo es que se va integrando más y más a todo tu ser, va llegando al ADN, le va mandando esta nueva información al innato, ¿no? Entonces vas ayudando a que la transformación vaya sucediendo lentamente pero profundamente. So it helps that the transformation, the integration happens in a very easy way but in a very profound way. It's almost like, it is actually, what I'd call a musical mantra from the universe. Es como un mantra musical del universo. Someone is asking about the YouTube channel. Alguien nos está preguntando que cuál es el canal, so I can let it play a little bit while we talk. Así que ahí está el canal, por si lo quieren. And I think somewhere you're going to find a link. Y por otro lado también seguramente encontrarán un link. So, this is it. This is it today. Esto es el día de hoy with Season 4, the one with the Planetary events, co-creating a new consciousness grid for humanity. Umeteia. Así que esto ha sido el día de hoy, la temporada 4, la de los eventos planetarios, co-creando una nueva rejilla de conciencia para la humanidad. Umeteia. Yes. Beautiful. Yes. And see you soon. We still have season 3 and season 5 to go, and we see you here or in the deeper experience. Todavía nos queda la temporada 3 y la temporada 5. Los vemos aquí o en las experiencias más profundas. We have some beautiful hearts, so we can live there. Okay. Okay. Yeah. Thank you so much. Logo. Gracias a todos. Hold on. Yes.